Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con el caso práctico de evaluación de proyectos de inversión con flujos de efectivo anuales. Bien, en el paso número 13 tenemos los datos para los tanteos. En el KC nos dio 31.40, en el BPN nos da el 2.1164 y en la TIR, tasa interna de retorno, nos dio el 0.8962. Aquí tenemos que ver cuál de las dos reglas aplican. Hay dos reglas. La primera regla dice: cuando el factor TIR es menor que el factor BPN, el tanteo se hará hacia arriba del KC. Aquí el proyecto por lo general gana dinero. Es decir, en la primera regla, el proyecto gana dinero porque se busca arriba de lo que nos cuesta el capital, que es el KC. La segunda regla dice que cuando el factor TIR es mayor que el factor BPN, el tanteo se hará hacia abajo del KC. Aquí en esta segunda regla, la empresa pierde dinero. ¿Por qué? Porque se va a buscar de donde nos cuesta el dinero hacia abajo. Entonces, en este caso, el factor TIR es del 0.8962, es menor que el BPN, por lo tanto, buscaremos el KC hacia arriba. Es decir, aplica la primera regla. Cuando uno trabaja en empresas muy grandes, la empresa compra a diseñadores paquetes tecnológicos donde el contador o el auxiliar de contabilidad o el gerente de finanzas o el licenciado de finanzas mete datos y ese programa te da los tanteos. Este paso de los tanteos, cuando es una empresa pequeña, tenemos que hacerlo manual, que es lo que vamos a hacer ahorita. En este caso, esta empresa pequeña pues no cuenta con el software para hacer este tipo de cuestiones y lo vamos a hacer a mano. Miren, como vamos a aplicar la primera regla, vamos a buscar un porcentaje de ganancia, en este caso, porque es la primera regla, de ganancia de la empresa. En este caso la empresa va a ganar, ahí está el paso 14, dice tanteos, esta empresa va a ganar el 105 y el 106%. ¿Cómo sabemos que realmente es el 105 y el 106? Les explico. Tenemos que encontrar un factor inmediato superior de la TIR. Si se fijan, el 105 da el 0.8984, que sería el factor superior de la TIR. Y tenemos que encontrar el factor inferior de la TIR. En este caso es el 106%, aquí está el 106, y su sumatoria nos da el 0.8909. Entonces el 0.8909 está por debajo del 0.8962 de la TIR. Por su parte, el 0.8984, que es el inmediato superior, pues está encima de la TIR, que es el 0.8962. Pero ¿cómo sabemos que son esos porcentajes, el 105 y el 106? Primero, ningún otro porcentaje, cuando apliquemos la fórmula del BPN por los años del proyecto, en este caso el año del proyecto es del 1 al 4. Entonces sacamos con la fórmula del BPN, sacamos y tenemos que tantear, como dice su nombre, de un porcentaje entero. En este caso es el 105 y el 106. No es el 105.83 ni el 105.59. No, aquí buscamos un porcentaje entero. En el siguiente paso, en el paso 15, perdón, que es la interpolación, que está aquí abajo, entonces estos datos nos van a servir, estos que están aquí abajo nos van a servir para entonces aplicar un porcentaje que nos dé los decimales del 105. Miren, el resultado final es 105.30. Lo primero que tenemos que sacar es el 105 o el 106. ¿Cuál de los dos porcentajes es el correcto para ganar el dinero de la empresa? Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar tantear dos factores consecutivos. Siempre van a ser consecutivos: 89, 90, 55, 56, 40, 41, 13, 14. Siempre van a ser consecutivos para encontrar el inmediato superior y el inmediato inferior. En este caso nos dio el 105 y el 106. Pero ¿cómo saberlo? Tenemos que buscar del 31.40 para hacerlo entero, sería 32. Del 32 hacia arriba. Profe, pero eso tarda mucho. Pues sí, sí tarda mucho, pero si se fijan hay una regla muy sencilla, vamos a usarla. Miren, por ejemplo, vamos a dividir el BPN, que es el 2.1164, lo dividimos entre el ATIR. En este caso el ATIR es
entre 0.8962 nos da 2.36, 15, 26, 44. Como es 2.36, estamos hablando de 3 veces. 2.36 son 3 veces, redondeándolo, ajustándolo. Entonces tenemos que multiplicar el 32, que sería el 31.40, pero como va a ser cerrado, sería el 32. Entonces sería el 32%, lo multiplicamos por 3 y nos da 96. Entonces tú buscarías aquí a partir del 96 y 97. 97, 98. Y ves que te vas acercando, le subes al 110 y ves que casi ya tienes el inmediato superior e inferior. Profe, pero ¿cómo hizo el 105? ¿Cómo se hace en la fórmula del BPN? Muy sencillo. Todos los porcentajes que pasan del 100% para aplicar la fórmula del BPN se tienen que dividir entre 100 más 1. Por ejemplo, en este caso fue el 105. Entonces ponemos en la calculadora 105 y luego lo dividimos entre 100 y luego le sumamos más 1. Porque aquí en la fórmula dice que hay que sumar más 1. Aquí está, miren. Entonces sería, repito, 105 entre 100 y luego más 1. Y para sacar el porcentaje sería así en tu calculadora. Sería 1 entre 2.05 elevado a la 1 y te va a dar este factor. Y luego, con la tecla gorda de la calculadora te regresas donde está parpadeando el 1 y le pones 2. 1 entre 2.05 elevado a la 2 y te va a dar el 23.79. Y luego 1 entre 2.05 elevado a la 3 te va a dar el 11.61. Y luego 1 entre 2.05 elevado a la 4 y te va a dar el 0.566. Y luego sacas el 106. 1 entre 2.06. ¿Por qué? Porque es 106 entre 100 más 1. Y luego es 1 entre 2.06 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4. Y ya haces la sumatoria. Entonces ya tendremos el inmediato superior y el inmediato inferior. Profe, pero ¿cómo sabemos que estamos bien? Muy sencillo. En el siguiente paso tenemos la interpolación son dos fórmulas, la fórmula A y la fórmula B. Eso lo vamos a ver en otra entrega. Aquí es que en la fórmula A siempre tiene que salir positivo y en la fórmula B siempre tiene que salir negativo. Entonces, si aquí en el paso 14 tienes mal un dato, acá en la interpolación o te dan 2 positivos o te dan 2 negativos. Y no, estás mal. Siempre te tiene que dar el inmediato superior positivo, que sería este de la TIR. Recuerden que estamos buscando la TIR, por eso aquí se los puse en color naranja. Y siempre le buscaremos el factor inferior de la TIR. Ningún otro porcentaje, si por ejemplo aquí buscamos 107 y 108, no van a ser los inmediatos. ¿Por qué? Porque el inmediato nada más sería el 105 y el 106%. Esto se consigue con la práctica, no es fácil. Son temas complicados de finanzas, pero que con la práctica y un poquito de lógica se pueden aprender. Bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Nada más así rápido. Si en tu vida profesional o en otros casos prácticos de tarea, aquí nada más son 3 años, pues nada más lo elevas a la 3. Si fueran 2 años, pues nada más lo elevas a la 2. Si fueran 5 años, pues aquí le faltaría 1 y serían a la 5 y luego ya haces tu sumatoria para sacar el inmediato superior y el inmediato inferior. Espero que les haya gustado primero y después que hayan le entendido un poquito a este tema de finanzas, que no es fácil. Estos temas son de maestría, pero es muy importante saber hacerlos. Ustedes como contadores, como administradores, como licenciados en finanzas, negocios internacionales, entre otras ciencias económico-administrativas, se deben conocer. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos en la siguiente entrega. Hoy vimos el paso 14, que fueron los tanteos, que los resultados se obtienen del concentrado, que es el paso del concentrado de datos para los tanteos, que es el paso número 13. Muchas gracias, nos vemos luego. Saludos, cuídense.